La empresa como sistémica técnica de la libertad. Una parte esencial de la libertad económica, nos dice Milton Friedman, una parte esencial de la libertad económica consiste en la facultad de escoger la manera en que vamos a utilizar nuestros ingresos, qué parte vamos a destinar para nuestros gastos y qué artículos vamos a comprar, qué cantidad vamos a ahorrar y en qué forma, qué monto vamos a regalar y a quién. En la actualidad, sin embargo, el gobierno utiliza en nuestro nombre más del 40% de nuestros ingresos. Hoy día no somos libres para ofrecer nuestros servicios como abogados, médicos, dentistas, fontaneros, barberos, enterradores o para empezar a trabajar en muchas otras ocupaciones sin antes conseguir un permiso o una autorización de un funcionario gubernamental. No podemos trabajar horas extras en condiciones acordadas previamente con nuestro empresario, a menos que éstas estén de acuerdo con las normas y las reglamentaciones establecidas por un funcionario gubernamental. No somos libres de abrir un banco, entrar en la industria de taxi o en la venta de la electricidad o de servicio telefónico, o explotar una línea de ferrocarril, autobús o aérea sin antes recibir una autorización de un funcionario gubernamental. Escribió esto Milton y Russell Friedman en el libro Libertad de elegir. Veamos algunos puntos. A. El contenido metafísico de la empresa. Categoría autodeterminativa. En el derecho corporativo, en el libro, mejor dicho, Derecho Corporativo y Empresa, de autoría de Roberto San Román Aranda y Angélica Cruz Gregg, se enuncia el siguiente texto. La vida de la empresa no se concibe desde el punto de vista económico sin capital, ni tampoco es factible sin trabajo. No obstante, es preciso reconocer que la salud de la empresa depende de normas jurídicas que le dan certidumbre y seguridad al enmarcar su funcionamiento según las normas y regulaciones que el Estado impone en la legislación positiva. Podríamos decir, a riesgo de ser ampuloso, pero en la humildad solo de identificar a la empresa, que el anterior texto, el que hemos esbozado, muestra el contenido metafísico de empresa, es decir, ir más allá de lo que está en la superficie. Ese contenido lo identifica a un concepto, la salud de la empresa y también la vida, supervivencia y legitimidad de la empresa. Esta la da el derecho. Así, la empresa es, vista desde el objeto, una relación entre capital y trabajo enmarcados normativamente dentro de la certidumbre y seguridad. La empresa, vista desde el sujeto, es la relación entre capitalistas y trabajadores jurídicamente organizados por un fin económico definido. Pero además es un factor que desarrolla la personalidad individual y colectiva autogestionaria, autodeterminativa, autónoma de iniciativa privada. He ahí su contenido metafísico como categoría autodeterminativa. B. Política fiscal versus libertad de empresa. El derecho en esencia es una técnica de la libertad que desarrolla tanto la personalidad individual como colectiva. La libertad, a su vez, desarrolla factores de la personalidad como la autonomía, la iniciativa privada, la productividad, la autogestión, en síntesis, autodeterminarse o valerse por sí mismo. Ahora bien, una forma de medir el nivel de derecho existente es midiendo el grado y calidad de libertad que ejercemos, para lo cual se puede utilizar diversos factores culturales, económicos, políticos, jurídicos, etc. Nosotros hemos elegido utilizar dos categorías, jurídico-económicas como la política fiscal y la libertad de empresa en este momento, solo para ponerles un ejemplo, como las variables e indicadores para medir el grado de desarrollo del derecho en la sociedad. Utilizamos estos dos factores porque representan en nuestro diseño metodológico de investigación valores de contrapeso, puesto que representan, por un lado, el poder del Estado para aplicar políticas públicas económicas a través de la política fiscal y, por otro lado, el poder del individuo para ejercer y aplicar sus derechos a través de la libertad de empresa. Asimismo, consideramos que el más fuerte instrumento de fomento o limitación
de la libertad de empresa que tiene el Estado es el sistema de tributación ejercida en mérito del poder que tiene para aplicar políticas públicas, específicamente una determinada política fiscal. La política fiscal es un instrumento técnico que utiliza el Estado para equilibrar la economía en la sociedad, utilizando factores de entrada y salida como A, la recaudación de tributos, B, el gasto público. Por ejemplo, ante la poca cobertura de empleo público, el Estado, asignando recursos o imponiendo tributos a determinados sectores de la producción, puede incentivar la empresa privada a dar cobertura a la demanda de empleo requerido. De esta manera, se intenta equilibrar la economía. La política fiscal doctrinariamente puede ser expansiva, 1, 2, restrictiva y 3, neutra. Por su parte, la libertad de empresa es una técnica del derecho que permite desarrollar la personalidad del individuo y de la sociedad, logrando potenciar derechos autoaplicativos como la autonomía, la iniciativa privada, la autogestión, la autorregulación, la autodeterminación, que en resumen significan que el propio individuo se hace responsable de su vida sin esperar subvenciones estatales. De esta forma, la política fiscal y la libertad de empresa son instrumentos que se pueden usar para medir el grado de desarrollo de la personalidad individual y colectiva y, por ende, del derecho en una sociedad. Es en este marco en el que se encuentra nuestra investigación primariamente. La libertad de empresa. Una sociedad sin capacidad empresarial, es decir, sin capacidad para crearse su propio destino, sus propias casas, hospitales, seguridad, etc., es una sociedad que espera la subvención. Y esto solo genera una sociedad inactiva, pasiva, retroactiva y esperanzada en que el Estado le resuelva sus problemas, a las que llama servicios públicos, lo que conlleva a una dependencia permanente del Estado. Es decir, este tipo de sociedad estaría condenada al subdesarrollo. A diferencia de una sociedad donde el individuo desarrolla su capacidad productiva autogestionaria, por la cual generará riqueza sin esperar subvenciones del Estado. Esto se puede lograr solo a través de la libertad de empresa. Antecedentes: el derecho empresarial. Previamente a desarrollar el concepto de libertad de empresa, es necesario entender el marco conceptual que lo contiene, que es el derecho de empresa, que a su vez es el sistema normativo que regula las conductas nacidas de la relación entre capital y trabajo, entre capitalistas y trabajadores. Dicha área tiene algunos antecedentes importantes que puntualizaremos. 1. En principio, el derecho empresarial es una disciplina nacida de todo un proceso histórico que pasa por el desarrollo de la economía y de los comerciantes. Así, no existían empresarios anteriormente, sino comerciantes, y el desarrollo de la economía y del lucro han tenido también sus detractores. 2. Si nos retrotraemos al tiempo, diremos que la actividad comercial no era bien vista. Esto desde Aristóteles, que pensaba que la virtud consistía en ser filósofos, relegando el comercio y a los comerciantes en una categoría no deseable. Con la religión, dicha noción se acentuó, puesto que la riqueza no era bien considerada. La idea de empresario aún no existía, puesto que comerciante no era quien producía, sino quien transmitía un producto a otro, y a quienes les cobraba un costo adicional por trasladar el producto de un lugar a otro. Con el nacimiento del empresario, la constitución de lo que era la riqueza es ya distinta. 3. El derecho empresarial trata de la regulación de las conductas que nacen de las voluntades autodeterminativas, autogestionarias para producir bienes y servicios. Por lo tanto, merecen ser tomadas como prioritarias porque fundan el movimiento económico, social y jurídico de la sociedad. 4. El derecho empresarial ha sido en un largo periodo producto de cierta discriminación u olvidado de estudio y desarrollo. Claro que ahora se ha enfatizado, o mejor dicho, se ha puesto a la luz, sin considerarse que se trataba de un elemento motor de la sociedad, la capacidad autodeterminativa. La discriminación o no priorización de su estudio, al menos en el campo del derecho, puesto que se prefería ramas del derecho penal por ser más directas con la práctica cotidiana. Esto había permitido que no se desarrolle la personalidad productiva del individuo y de la sociedad en el marco del derecho, dando margen mayor a las áreas o sistemas de subvención del Estado
lo que termina costándole en términos económicos y normativos a la sociedad en general y al individuo en específico. 5. El derecho empresarial debe dejar de entenderse solo como una rama más del derecho, para entenderlo en su real dimensión como la que genera o desarrolla la personalidad individual o colectiva autogestionaria, autodeterminativa, de iniciativa privada y autonomía. La regulación, ella sobre la productividad antes que sobre las subvenciones. Los costos se corresponden al esfuerzo individual y no a categorías estatales de productividad como la estabilidad laboral. Esto permite el nacimiento de una nueva corriente jurídica, la empresarialización del derecho. 6. La problemática del estudio y desarrollo del derecho empresarial es, entre otras, la falta de unidad normativa, multiplicidad de normas y falta de conexión y sinceramiento de la actividad productiva, enmarcando a todas las actividades empresariales en un solo cuerpo normativo. Además de una evidente contradicción existente entre el derecho de los empleadores y de los empleados o trabajadores. El concepto de derecho empresarial. El derecho empresarial es aquel sistema normativo que regula las conductas nacidas de la actividad empresarial, es decir, de la relación entre capital y trabajo, o entre empresarios, empleador y trabajadores, empleados. Es necesario aclarar que una concepción del derecho solo es una teorización sobre un tipo de regulación, pero lo que se regula siempre son los sujetos, es decir, las personas en relación. Así, la empresa, en un sentido económico, es aquella relación existente entre capital y trabajo, con un fin lucrativo. En un sentido jurídico, la empresa siempre será la regulación de las personas que se relacionan en aquella actividad determinada o producida por la empresa, relación entre empleadores y trabajadores. 1. Ricardo Beamón Gallirgo señala, el concepto de derecho de empresa alude al conjunto de principios, instituciones y normas que pretenden regular coherentemente y sistemáticamente el fenómeno empresarial dentro de los lineamientos del régimen económico constitucional. Esto significa que su contenido versa sobre el concepto jurídico-económico de empresa, su naturaleza jurídica, el tráfico jurídico de la empresa, la regulación de los grupos de intereses que influyen en ella, capital, trabajo, consumidores, acreedores, Estado, etc., el titular de la empresa, los signos distintivos, el mercado, etc. El derecho empresarial, dice, es un sistema de principios, libertad de empresa, iniciativa privada, etc., instituciones, personas jurídicas, sociedades comerciales, etc., y normas, constitución, ley general de sociedades, etc., que entrelazados organizan y determinan el fluir del fenómeno empresarial. Asimismo, es aquella que regula la relación entre persona, capital y trabajo, que tienen un objeto en común, la economía. El derecho empresarial estudia y regula las conductas surgidas como efectos de la relación entre las fuerzas económicas, capital, trabajo, fin económico. Garrigues explica, por su lado, desde el punto de vista económico, empresa es aportación de fuerzas económicas, capital y trabajo, para la obtención de una ganancia ilimitada. La relación del derecho empresarial con otras ramas del derecho. Las empresas de jure y de facto. En una investigación no se debe tratar solo de las relaciones y regulaciones de aquellas empresas formales, sino además de aquellas no constituidas pero que surten efectos reales en la sociedad. Así, la no regulación no explica ni justifica la no regulación de las conductas, porque éstas se encuentran normadas en tanto las conductas tengan efectos en otras personas. 1. Relación del derecho empresarial con el derecho constitucional. El derecho empresarial regula las conductas que se originan en la creación, funcionamiento y extinción de las empresas, y esas tienen su fundamento en la Constitución política, que según Ferdinand Lassalle, es la suma real de los factores de poder. Así, no puede haber derecho empresarial si no hay previamente derecho constitucional, regulación de las relaciones entre los factores reales de poder, personas individuales o colectivamente asociadas. En el centro o como nexo de aquella relación se encuentra la libertad, representada por la voluntad, origen, motor y fundamento de la conducta. No basta saber que la empresa se encuentra enunciada y garantizada expresamente en la Constitución, artículo 59 de la Constitución actual, puesto que la empresa no puede existir si no existe un consenso individual y social, voluntad y contrato social, que lo acepte y por tal acción lo legitime, le dé el valor y validez de existencia. La empresa es una unidad de producción que entrelaza capital y trabajo,
reconocido por el derecho constitucional como un factor de la modernidad del pensamiento liberal que se basa en la libertad del individuo a reunir capital y trabajo con un fin lucrativo, fundamento garantizado por la Constitución dentro de su rol económico. Así, efectos constitucionales de la empresa son el reconocimiento del poder de la persona de crear, modificar o extinguir personas jurídicas, empresas, y que el Estado se obliga a garantizar y respetar. La empresa tiene su origen constitucional en la Carta Magna de 1979, por la cual la empresa como institución dejó de ser una actividad para convertirse en un sujeto de derecho. Por lo mismo, su reconocimiento por el Estado significó la existencia y exigencia de su protección, promoción, garantía, nos dice estos autores. Francisco Gómez Valdés señalaría: al disciplinarse la empresa como una unidad de producción de cuya eficiencia y contribución al bien común son exigibles al Estado, el artículo 130, se da un vuelco cualitativo a la inercia que por siempre había tenido la juridicidad constitucional sobre la concepción de la empresa entre nosotros, para dotarle de la fisonomía moderna en la actualidad que en nuestra actualidad muestra la empresa, puesto que el enunciado nos lleva a establecer que estamos ante dos componentes que inspiran una comunidad humana, el capital y el trabajo, pero al mismo tiempo deja de lado la idea de concebir al comerciante en tanto persona que realiza una actividad con la cual suele ser identificado para trasvasar el dominio de la actividad y elevarlo al sitial de mancomunidad que abarca a trabajadores y empleadores dentro de la orientación moderna de crear bienes y servicios. De esta manera, la idea de empresa se copulaba con la de industria a raíz de la acción de diferentes normas. Además, se considera a la empresa como una unidad de producción, focalizado su priorización de su eficiencia y contribución al bien común, como exigencia al Estado. Se reconoce el matiz liberal de la empresa, se origina por la libre voluntad del individuo. Se considera a la empresa como una mancomunidad entre capital y trabajo. La contradicción anterior a la concepción socialista que existía, ¿no?, o de una economía planificada, se reconceptualizan al comerciante ya no por una actividad determinada, comercio, sino por la mancomunidad desarrollada como capitalistas y trabajadores, y el nacimiento de una nueva actividad y categoría, la empresarial, que contiene no solo a los comerciantes, sino a los capitalistas y a los trabajadores orientados a producción de bienes y servicios. La inclusión de la empresa en la Constitución reconoce a la libertad como una forma para desarrollar la capacidad productiva exigible ahora al Estado. La integración de la empresa en la Constitución de 1979 permitió la clasificación de las empresas en sectores como privado, público, propiedad social, cooperativas, autogestionarias, comunales, etc. En la Constitución de 1993, la empresa fue integrada dentro del rol económico del Estado, y en la cual se prescribe el deber del Estado de garantizar la libertad de empresa, de acuerdo al artículo 59 de la Constitución de 1993. Constitucionalmente, también se insertan conceptos como el control de las empresas a través de, por ejemplo, la intervención de la banca y seguros, que ejerce control sobre las empresas bancarias y de seguros, así también el control de la actividad exclusiva y excluyente de algunos funcionarios públicos, como la norma de incompatibilidad de los congresistas para ejercer determinadas actividades empresariales, artículo 92 de la Constitución, como la prohibición de ser gerentes, apoderados, representantes, mandatarios, abogados, accionistas mayoritarios o miembros del directorio de empresas con relación con el Estado. Así también la prohibición a los ministros de ejercer actividad empresarial, artículo 120 de la Constitución de 1993. Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros, ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de las empresas, ni asociaciones privadas. 2. Relación de derecho empresarial con derecho civil. Siendo el derecho un sistema, el derecho a la libertad de empresa no se puede dar si previamente no existen estos derechos contemplados y reconocidos también en el derecho civil. El derecho civil, según Luis Díaz Picasso y Antonio Gullón, es la parte o sector del ordenamiento jurídico que, conteniendo los principios cardinales de la organización jurídica de la comunidad, tienen como objeto preferente la protección y defensa de la persona y de la realización de sus fines, la ordenación de la familia
y la disciplina del patrimonio y del tráfico de los bienes. Organiza las relaciones personales cuando entran en relación con el patrimonio. Establece los criterios de organización de esas relaciones intersubjetivas entre personas en base y fundamento en la protección y defensa de la persona. Los conceptos e instituciones jurídicas que regulan el derecho civil son aquellos que en el derecho empresarial, la empresa, se encuentran desarrollados dentro de esa área más específica, la productividad de bienes y servicios, así derechos como libertad, contratos, obligaciones, persona natural o jurídica, formas asociativas, derechos patrimoniales, etc., se relacionan en algún momento con el derecho empresarial. Basta dar el ejemplo que para constituir una empresa es necesario que las personas tengan capacidad de goce y de ejercicio, que son instituciones propias del derecho civil, o por dar otro ejemplo, las relaciones nacidas de las relaciones de productividad de las empresas se basan en los contratos y estos se sujetan a las reglas de los derechos de obligaciones, así como el patrimonio de la empresa se rige por el capítulo de los derechos reales contenidos en el derecho civil. La relación entre el derecho empresarial y el derecho es evidente y notoria. El derecho empresarial se relaciona con el derecho civil en primera clasificación como derecho civil patrimonialista, derecho civil personalista. Así las relaciones versan sobre diferentes objetos de la relación, sobre las personas en relación, en el proceso de producción de bienes y servicios, o en las relaciones nacidas de la regulación patrimonial de las partes en relación empresarial. 1. La empresa en el derecho civil. Civilización del derecho comercial. Francisco Gómez Valdés señala que la regulación de las actividades empresariales pasa por una civilización del derecho comercial, puesto que se han unificado los contratos civiles con los comerciales, por la cual se convierte en sujeto de deberes, objeto de derechos y responsabilidades. Con la nueva normativa, el Código Civil vigente, se ha unificado los contratos comerciales con los civiles, dotando de un instrumento unificador del derecho de las obligaciones y de la empresa y apartándose del derecho de comercio, en el que solo se le consideraba por la actividad realizada como comerciante. Merced a esta unificación, se convierte en sujeto de deberes, objeto de derechos y responsabilidades, y desde luego, con la actividad intrínseca de la labor comercial, se había ingresado a la civilización del derecho comercial. Seguidamente, el artículo 1333 introduce la mora automática. Otro artículo introduce la ejecución de prenda. Luego, sobre el establecimiento de la compra-venta y su protección como tal. Luego, se regula el mutuo con sobrecargo de interés. Luego, se regulan los contratos de suministro como el hospedaje, el leasing, la hipoteca de la empresa, la excesiva onerosidad de la prestación, la lesión, la contratación en masa, etc. Así, conceptos del derecho civil se utilizaron ya para la actividad empresarial, formando nuevas relaciones jurídicas que, siendo de dominio del derecho civil, tenían una finalidad u objeto en la actividad empresarial. El derecho civil sirvió para desarrollar el derecho de empresa, al prestar instituciones como la compra-venta, la mora, la prenda, el mutuo, el hospedaje, la hipoteca, la universidad en la prestación económica, la lesión, la contratación en masa, y otras instituciones más que por partir de la actividad privada que podía surgir en la necesidad de los particulares de su vida civil, al organizarse y realizarse en proporciones continuas, permanentes y como actividad repetitiva, fueron tomando otro matiz, ya no el de una simple operación civil con miras de satisfacer una necesidad inmediata, sino como una parte intermedia, como una actividad no terminal, es decir, que no terminaba en el consumidor final, sino que era producto de una intermediación entre dos sujetos distintos, haciendo, según este gráfico, un sinnúmero de interrelaciones, tantas como se pudieran realizar, y con la intención de obtener un lucro, no necesariamente la satisfacción de una necesidad inmediata. Este derecho civil fue, pues, el primer instrumento utilizado para las actividades que luego pasaron a ser conductas o actos comerciales y luego actividades empresariales. Francisco Gómez Valdés escribiría, por otro lado, que también el derecho empresarial usará las instituciones del derecho de la persona, persona jurídica, acto jurídico, derechos reales, garantías de los derechos reales, derecho de propiedad, obligaciones, fuentes de las obligaciones, normas sobre registros públicos y derecho internacional privado. En forma más específica lo expresa Francisco Gómez Valdés, dentro de otra perspectiva,
El Código Civil dice, vigente, aborda a la empresa por anexión en los artículos del título preliminar y salvo por la naturaleza de las cosas, los artículos relacionados con el derecho de la persona, los relativos a las personas jurídicas que les son aplicables, los relacionados con el acto jurídico, los derechos reales contemplados en diferentes artículos que son de vital importancia para el ejercicio regular de las actividades empresariales, incluyendo los que tienen que ver con las garantías de dichos derechos, al igual que los artículos que disciplinan acerca del derecho de la propiedad, los titulados de los derechos de las obligaciones y de las fuentes de estas, los que sean de mayor utilidad para las empresas debido a su actividad patrimonial y concentrada y dirigida a lucrar permanentemente si desean mantenerse en el mercado. En fin, la parte del código relacionada con los registros públicos fue también una actividad importante para las empresas, ya que la razón de ser de estas se haya ubicado precisamente en la inscripción de su acto constitutivo, así como las de las modificaciones que sufra en el camino. Es allí donde encontramos diferentes artículos. Finalmente, según sea el caso, las normas contempladas en el libro 10 sobre el derecho internacional privado también pueden ser de aplicación a la empresa, de acuerdo a lo que dice Gómez Valdés Francisco. El derecho civil antecede al derecho empresarial, puesto que ninguna actividad comercial puede desconocer primero la anterior regulación de la persona en su vida cotidiana, civil y hasta comercial. El derecho civil, que había servido como un instrumento para ingresar conceptos nuevos de organización social, ahora cede dicha actividad al derecho empresarial, para también ingresar nuevos conceptos económicos jurídicos. Deviene una nueva organización económica de la vida, de trabajo, de los sistemas de producción de bienes y servicios, de relación entre el individuo capitalista, empresario y el trabajo empleado, así como con el Estado en el manejo de la productividad, en el uso de la tecnología, en el dominio de la naturaleza, nace una nueva organización y previsión civil del futuro que tiene su origen y fomento en el derecho empresarial en general y específicamente en la empresa. El derecho civil le presta al derecho empresarial aquellas facultades de procedibilidad de los actos, de posibilidad de acción y reacción, de capacidad de oferta, predisposición de la oferta, visualización de la demanda, actos que dan la posibilidad de expansión de la libertad individual. El derecho civil desarrolla la autonomía de la voluntad contractual, que es un factor importante para desarrollar la capacidad empresarial. 2. El derecho civil y la libertad de empresa. Un hallazgo encontrado en el derecho civil respecto a la empresa es el derecho de familia. Según el jurista Torres y Torres Lara, la función primigenia de la familia era ser unidad básica de producción de bienes y servicios, es decir, era más parecido a lo que actualmente denominamos empresa. Así, la historia económica habría transformado a la familia en una unidad básica, obviándola como una unidad de producción. Otra conjunción del derecho civil en el derecho empresarial la podemos encontrar en la institución del matrimonio, por la cual las dos personas, al constituir una de ellas una empresa, se constituyen como un bien patrimonial conyugal. El matrimonio, al menos que sea de régimen de bienes separados, se constituye como derecho ante la empresa. Así se protege el vínculo y no precisamente la productividad en la actividad empresarial. Cosas similares pasan respecto a la paternidad, a la sucesión, al parentesco, a la propiedad, a los contratos o a las obligaciones, entre otros. Relación del derecho empresarial con el derecho penal. El derecho empresarial ha promovido que se vayan descubriendo nuevas áreas del derecho en general. Una de las más gravitantes es en el área penal, con la formulación y nueva definición de sujeto delictivo, que ahora no solo sería un ser humano, sino que se extendería a las personas jurídicas. Así, a las personas jurídicas también se les podría aplicar sanciones penales. Recordemos que el derecho penal es un sistema normativo que regula aquellas conductas nacidas de la comisión de una falta o delito. A su vez, el delito es la acción u omisión humana típica, antijurídica y culpable. El derecho penal se ha observado como una disciplina que versa como el crimen, el delito, pero a la vez como un sistema de control del poder punitivo del Estado. La relación que regularía sería entre el delincuente y el Estado. El delincuente que tendría el deber de pagar su delito y el Estado que tendría el deber de imponer una sanción. Sin embargo, cabe resaltar que el derecho penal solo ha incidido en la relación entre el Estado y el delincuente, obviando o relegando a una posición secundaria a la víctima, cuando el propósito del derecho penal no debería ser, a nuestro parecer, el castigo del delincuente, sino la atención del agraviado o víctima. Así, el derecho penal debería titularse como derecho del agraviado. En cuanto a la relación entre el derecho empresarial y el derecho penal,
encontramos que algunos delitos han sido ya considerados dentro del margen de la actividad empresarial como los delitos económicos. Así, Francisco Gómez Valdés escribe: en cuanto a las responsabilidades de los gerentes y los directores de las empresas, se presentan como la gran disyuntiva de la autoridad versus libertad. Por eso que han surgido los delitos económicos. La ley sobre los delitos económicos, por ejemplo, con la finalidad de reprimir penalmente a quienes aceptan o atentan dolosamente contra las colectividades tal como son las empresas, dice Gómez Valdés Francisco. Además, afirma el mismo autor, Gómez Valdés, respecto a una evidente gama de delitos nacidos como producto de la constitución, funcionamiento y progresividad de las empresas, ha sido el Código Penal de 1991, alineándose a los últimos años, que en los últimos tiempos ha tratado de regular la tipicidad de una serie de delitos penales contra el ordenamiento empresarial, recayendo las penas sobre las personas naturales que tienen que ver con la dirección de lo colectivo. Así tenemos los artículos sobre el abuso del poder económico, sobre la publicidad engañosa, sobre el fraude en la venta de bienes y prestaciones de servicios ofertados, sobre el aprovechamiento indebido y daño en la representación comercial, sobre la omisión de información o suministro de información falsa, sobre la obtención indebida de crédito, sobre la omisión de información o suministro de información falsa, sobre la obtención indebida de crédito, sobre el pánico financiero, el relativo al desvío fraudulento de créditos promocionales, entre otros. Pero también encontramos artículos sobre el delito de quiebra, delitos contra la libertad de trabajo en todas sus variables, maquinaciones para alterar el precio de las cosas, etcétera, nos señala Francisco Gómez Valdés. Respecto de las sanciones penales de las empresas como personas jurídicas, Gómez Valdés escribe: sobre la empresa persona jurídica solo tenemos el artículo 105, dice él, del Código Penal, que posibilita la suspensión de las actividades, el cierre temporal y hasta definitivo del negocio por hallarse involucrado en asuntos que tienen que ver con el resquebrajamiento del ordenamiento penal, punición que debemos entenderla no tanto como una pena en sí, sino más bien como una actividad preventiva para que cese el acto que da motivo a adoptar la determinación y como escarmiento para que actos similares no se produzcan, dice Gómez Valdés. Revisando el contenido del derecho penal, podemos observar en qué tipo de delitos se encuentra amenazada la libertad de empresa. Tenemos los delitos contra la libertad, específicamente los delitos de violación de la libertad personal, violación de la libertad de reunión para constituir empresas, violación de la libertad de trabajo para contratar personal para las empresas, delitos de fraude en la administración de personas jurídicas, delitos contra la confianza y la buena fe en los negocios, así como los atentados contra el sistema crediticio, la usura, el libramiento indebido, contra los derechos intelectuales, contra la propiedad industrial. También se pueden dar límites a la libertad de empresa en los delitos contra el orden económico, como el abuso del poder económico, el acaparamiento, la especulación, la adulteración, la venta ilícita de mercaderías, el ejercicio ilegal de actividades de los agentes de intermediación, también en los delitos contra el orden financiero y monetario, como los delitos financieros, los delitos monetarios, y además en los delitos tributarios como el contrabando, la defraudación fiscal, la defraudación de rentas de aduanas, la defraudación tributaria, la elaboración de comercio clandestino de productos, etc. Ahora bien, tenemos la relación del derecho empresarial con el derecho laboral. Yo creo, y también tenemos la relación del derecho empresarial con el derecho tributario. Pero no sé si estoy, y también con el derecho comercial, y además con el derecho empresarial, con el derecho societario. Sin embargo, creo que lo dejamos hasta ahí.